amigos? Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por recibirnos en sus hogares en nuestro consultorio psicológico. Siempre tratamos de pasarnos por todas las especialidades médicas. La salud mental es parte absolutamente integral de lo que es la salud física. Si no estamos bien acá, el resto puede ser un tema difícil de manejar. En nuestro consultorio psicológico hoy día tenemos como invitada a la licenciada Maciel Martel para hablar acerca de algo muy lindo, de las relaciones sentimentales. Hablamos que primero vienen las sensaciones, que vienen a través de los órganos de los sentidos. Después vienen las emociones, que nosotros las interpretamos. Y después vienen los sentimientos. Todo un camino por el cual uno pasa. Las sensaciones que pueden ser agradables o desagradables. Las emociones, que es lo que te dice la cabeza. ¡Uy, hay que saltar de alegría! Y los sentimientos ya vienen interiorizados en nuestro cerebro, ya tienen un lugar en el cerebro. ¿Cuándo empiezan las relaciones sentimentales? ¿Se acuerda usted de su primer beso? ¿Se acuerda usted de su primer amor? ¿Su primera enamorada? ¿Su primera novia? ¿Cómo eso repercute después en su adultez? ¿Tiene relación los sentimientos en nuestra salud? Eso es lo que vamos a preguntar y vamos a conversar con la licenciada Maciel Martel. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Y efectivamente, como bien lo ha presentado, ¿no? El tema de las relaciones interpersonales no es solamente la relación que vivimos al día de hoy, ahora que ya de pronto somos adultos y tenemos una familia o hijos, sino es algo que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo, que puede quedar bastante claro con estas primeras relaciones, como bien comentaba, de la primera pareja, las primeras veces que experimentábamos cosas, pero también tiene que ver con lo que hemos aprendido incluso de un poco más atrás, ¿no? ¿Cómo es el amor en mi familia? ¿Qué aprendí yo sobre lo que era una pareja? Y cómo esto me iba a hacer sentir también. Claro, recuerdo ahora, me has hecho acordar, ¿no? En el cine con la primera novia, ¿no? ¿Cómo transpirabas por darle la manito acá y el corazón? O sea, los sentimientos, las emociones, este tipo de cosas repercuten en el físico. También. O sea, te hacen transpirar, te hacen que lata tu corazón más rápido, probablemente se te dilaten las pupilas, y comienzas a soñar, comienzas a proyectarte. Y eso es algo bien bacán porque se construye, licenciada. Por supuesto, claro que sí. Y en base a estas experiencias vamos adquiriendo algún tipo de conocimiento sobre lo que es una pareja o cómo tendría que ser, ¿no? Y vamos creando nuestros propios, vamos a ponerle filosofía o reglas sobre las relaciones. Entonces, para mí, por ejemplo, una relación significa control, mientras que para otra persona puede no significar lo mismo. Y esto lo vamos desarrollando desde esos primeros vínculos. Cuando uno comienza a cultivar sus relaciones, tienen que basarse en principios éticos y morales, ¿no es cierto? Por supuesto. O sea, respeto, cariño, y son principios que tienen que ver con la verdad, ¿no? O sea, son varias cosas que se van cultivando para que cuando uno sea adulto y forme una familia, esos sentimientos, esas relaciones sentimentales se vean transmitidas a su generación, a su prole. Exactamente, ¿no? Y justo hablando un poco de estos sentimientos y estos conceptos o valores, creo que es importante como diferenciarlos y a la vez juntarlos. Quiero decir, una cosa es lo que yo siento y yo siempre le digo a las parejas en terapia, todos podemos amar, todos podemos relacionarnos y todo lo demás, pero creo que no todos somos capaces de siempre tener relaciones tan sanas que nos den un beneficio personal, emocional, que impacte nuestra salud mental o física incluso. Y esta relación sana se va a formar no solamente de los sentimientos, sino también de cuáles son los valores, mi forma de ver la vida y los de mi pareja también, y qué es lo que nosotros tenemos la capacidad de construir. Y eso se comienza a cultivar en el hogar. Por supuesto, por supuesto. Estos valores son como una mochilita que yo he traído de mi casa. Ahí está, una mochilita que uno tiene que llenar en la casa y después llevarla al trabajo, a la oficina, a la pareja, ¿no? Y eso, pero a veces relaciones
no tan saludables, vamos a decir, malas relaciones sentimentales o sentimientos dañinos, rencor, odio, ánimo de venganza y ese tipo de cosas también se transmiten. ¿Y cómo hacer? O sea, si estoy con una relación medio tóxica, me enferma a mí y hace que yo enferme al otro. Exactamente, ¿no? Ahora, hay que también definir que si, por ejemplo, yo tengo algunas conductas no tan funcionales que he aprendido, que quizá, no sé, soy un poco controladora o soy muy ansiosa y puedo estar regulando constantemente a mi pareja, voy a relacionarme con alguien que caiga dentro de este patrón conductual. Entonces, otra persona que también traiga una mochilita no tan funcional y enganchamos en este vínculo y eso es a lo que se le llama una relación tóxica. Yo le digo, mi esposa es mandona, pues ya, yo me quejo. Vamos a decirlo así. Ya, no me mandones, le digo, no me mandones. Pero después la dejo ser, pues. O y sea, terminas haciendo las cosas. si termino haciendo las cosas que ella quiere y lo que yo también quiero. O sea, esa es la cosa. Porque cada uno nace o trae una personalidad, eso es otra cosa. Hay personalidades duras, toscas, hay personalidades buenas, amigables, y hay personalidades que pueden llegar a ser controladoras y celosas, por ejemplo, y eso es tremendo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero recordemos que siempre vamos a encajar con una persona que se adapta a nuestras características y viceversa, la otra persona también. Podemos hacer de esa relación algo sano, próspero, que nos ayude a progresar, o podemos hacer de esa relación algo disfuncional que termine hiriéndonos. ¿Cómo reconocemos eso? Ajá. Lo primero para mí, lo clave es si yo puedo ser yo dentro de la relación. O tengo que ser una persona diferente. Es decir, yo puedo tener a mi mismo círculo social, puedo de alguna forma comportarme del mismo modo en el que lo haría en otras circunstancias, hablar, expresar mis emociones, mis sentimientos, quién soy. 2, de pronto también la parte social. En una relación disfuncional la persona se aísla. Mi mundo es la pareja, tú eres mi prioridad y no hay absolutamente nada más que ya no sea tan importante. Entonces dejo de ver a mi familia o a mis amigos o ya no le doy tanta importancia a mi trabajo o a mis sueños para darle todo este espacio a la pareja. Esto puede parecer para a veces algunas personas muy romántico. Sin embargo, es importante entender que una persona que tiene una relación sana tiene una serie de áreas de satisfacción en su vida, no solamente una. Claro, si no, no se comparte tampoco. Exacto. Puedes tener una felicidad en un nidito y todo tu entorno se vuelve tóxico. Exacto. ¿Y qué hago? ¿Y qué pasa sobre todo, no? Imaginemos que mi pareja es mi mundo, solamente esa persona, o mi familia, englobemos también a los hijos. ¿Qué pasa si algo no funciona dentro de este espacio? Voy a sentir que el mundo se me viene abajo, porque no voy a tener otros soportes, no voy a tener una red de apoyo o algo que me dé bienestar y satisfacción. De acuerdo. ¿Eso cómo se logra? ¿Cómo se hace en el tiempo? ¿O a quién recurrir? ¿Cuándo uno se da cuenta que necesita ayuda? Cuando la relación, acá lo decimos, ¿no? Cuando en vez de sumarme, me resta. Es muy abstracto, pero si lo ponemos en palabras concretas, es cuando me da una sensación de bienestar. Cuando yo me despierto y puedo ser yo, me siento libre de expresarme, puedo hablar con mi pareja y llegar a acuerdos. Puede que estemos de pronto en dos opiniones contrapuestas, no pensamos lo mismo sobre algo, puede pasar, pero eso no nos lleva, claro, todo el tiempo. Todo el tiempo, además. Desde qué queremos comer, sí. Desde ahí pasa. Entonces, si podemos solucionar esas pequeñas cosas sin llegar a discusiones de pronto demasiado grandes y estrepitosas, donde tampoco se cruzan los límites de respeto. Y usted recomienda, por ejemplo, para ese tipo de situaciones, terapia de pareja, por ejemplo? Sí, por supuesto. Hay dos tipos de terapia, vamos a ponerlo así, la terapia individual y la terapia de pareja, y es importante diferenciarlas porque muchas personas dicen, ya, tú vas a terapia, yo voy a terapia y cada uno sana sus cosas y vamos a estar bien, pero no necesariamente es así. La terapia individual ayuda al individuo, solamente a la persona, es decir, para trabajar en mi bienestar. De pronto yo tengo alguna situación traumática, algo en mi personalidad, mis emociones no se manejan bien, soy solamente yo. Pero una terapia de pareja es cuando ambas partes de la pareja no tienen una buena relación. Por ejemplo, un problema en la comunicación o un problema de celos o un Eso problema... se trabaja. Por supuesto, por supuesto. Otra cosita importante, por ejemplo, ¿no? El esposo, hijo de una madre sobreprotectora. Uy. Entonces, ya llega con un lastre a la relación, porque quizás busca en la pareja eso que le dio su mamá. Claro.
Alguien Entonces, que le eso haga también todo. hay que hacerlo con los hijos, digo, los papás con los hijos. No puedes ni sobreproteger, el niño tiene que caerse y recuperarse. La niña también, o sea, son momentos importantes porque eso forja el carácter. Totalmente de acuerdo. Además, la sobreprotección puede llegar a ser en ocasiones un tipo de maltrato, porque no dejo que la persona decida, cometa errores, crezca, se desarrolle y tome sus propias decisiones, sino que la pongo en una burbuja donde nada le afecta. De acuerdo, doctora, ha visto qué rápido se pasó el tiempo. Increíble. Es increíble. Pero amigos, tenemos que terminar este bloque que me parece súper interesante, tomando en cuenta que al niño, a los niños, a la familia, hay que darles libertades, pero con algo que se llama control. Amor. Entregar amor, pero con control, hasta que el niño pueda desarrollarse solo y pueda formar su verdadera relación sentimental con la pareja que escogió. Mil gracias Maciel por estar con nosotros y mil gracias queridos amigos a ustedes por su gentil atención. Nosotros vamos a continuar con más de nuestro programa enseguida. Son virus que han ido mutando. Parten quizás de una misma mamá, vamos a decir así, y van cambiando por medio ambiente, ¿cómo se llama? Donde se mueven por su deseo de supervivencia. El virus quiere sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces el virus también va mejorando. Claro, su genética cambia. Cuando la genética de ellos va cambiando, va combinándose, salen nuevos subtipos genéticos. Pueden pertenecer a un serotipo, porque los serotipos me van diciendo, por ejemplo, el serotipo 1 no es tan agresivo, ¿no es cierto? Da el dengue clásico. En cambio, el serotipo 3, si a mí me detectan serotipo 3, me puede dar fiebre hemorrágica por dengue. Siempre es necesario tener evaluaciones odontológicas completas, y esto es netamente la evaluación clínica y también radiográfica, porque así nosotros podemos evaluar que de repente esa pieza está en buenas condiciones, de repente puede quedarse ahí en buenas condiciones y no es necesario de repente retirarla. Pero de repente si está ocasionando de repente un problema como el suyo, que ya tenía inflamaciones como periconodaritis, otro tipo de situaciones que puede desencadenar una inflamación mayor o infecciones, es necesario retirarla. Pero hay en otras situaciones que de repente no, o de repente tomamos una radiografía y vemos que de repente hay una lesión que conlleva ese tipo de... Por debajo, incluso una colección puede haber, ¿no? Claro, o también que forme un quiste o que te forme algún tipo de tumoración. Entonces, en esos casos siempre es necesario evaluar una radiografía panorámica de rutina. Según la evidencia, este es el único problema que existe evidenciado científicamente por el consumo de fluoruro. Doctora, el uso de una pasta dental fluorada, Así. que además no es consumida, sino te enjuagas y teóricamente la deberías botar, ¿no es cierto? Así es. ¿Tiene alguna contraindicación? ¿Existe algún problema? ¿Es correcto que haya macheteo? Exacto, no estoy de acuerdo porque en realidad el flúor es la única herramienta que nosotros tenemos actualmente para la prevención de caries dental. En realidad. Para ello está este título que usted bien ha mencionado, que es el uso racional. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa y por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Estamos en nuestra consulta inmunológica. Sabemos la importancia que tiene nuestro mecanismo de defensa ante los agentes agresores del medio. Eso se llama inmunidad nuestra. Cada uno tiene su propia inmunidad. Uno no tiene la inmunidad del otro, por más que seamos primos, hermanos, amigos. Cada uno tiene su propia inmunidad. Inmunidad nos vuelve inmunes, pero esta inmunidad tiene que reaccionar. Vamos a ver cómo nuestro sistema inmune también se va adaptando a los diferentes agresores que van llegando hacia nuestra puerta. Sucedió con las variantes del COVID-19, sucedió con las variantes de problemas de salmonela, enfermedades tíficas, paratíficas, A, B, C. Bueno, lo que está sucediendo hoy
con una enfermedad endémica en nuestro país es que es el dengue, es que el virus, este virus transmitido por un mosquito vector, ha mejorado, ha cambiado, ha mutado, se ha vuelto más resistente. Se lo vamos a preguntar a nuestro buen amigo, el doctor Pareja, Arturo Pareja, médico inmunólogo. Bienvenido, amigo. Gracias, Tomás. Y qué bueno que tomemos nuevamente el tema de dengue. El año pasado fue un tema duro por la casuística y también la mortalidad que hubo en los casos de dengue, tanto en el norte, oriente del país. Nosotros en Lima tenemos prácticamente todos los serotipos, ¿no es cierto? Si tú vas a Ate, Chaclacayo, etcétera, o sea, hay dengue, ahí encontramos el vector, y si está el vector, obviamente el virus, los casos positivos, etcétera. Si bien es cierto, las publicaciones del Ministerio de Salud han mostrado que desde mediados de diciembre a lo que va del año no hay muchos casos comparables como el año pasado. Eso no significa que haya disminuido esa capacidad del vector de transmitir ni del virus de hacer daño. Los 4 serotipos convencionales. ¿A qué le llamamos serotipo, por favor? Serotipo es una característica que tiene el virus del dengue de poder reaccionar a una determinada prueba en sangre que nosotros le llamamos prueba serológica. Okay. ¿Qué hace esta prueba serológica? Lo clasifica según su genética, lo clasifica en tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. ¿Ok? Simplemente para las pruebas serológicas. De ahí hay una subclasificación en base a su genotipo. Ya. Uno es el serotipo mediante pruebas serológicas y otro es el genotipo mediante pruebas de biología molecular, de genética. Y esa es otra clasificación. Son virus que han ido mutando. Parten quizás de una misma mamá, vamos a decir así, y van cambiando por medio ambiente, ¿cómo se llama? Donde se mueven por su deseo de supervivencia. El virus quiere sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces el virus también va mejorando. Su genética cambia. Cuando la genética de ellos va cambiando, va combinándose, salen nuevos subtipos genéticos. Pueden pertenecer a un serotipo, porque los serotipos me van diciendo, por ejemplo, el serotipo 1 no es tan agresivo, ¿no es cierto? Da el dengue clásico. En cambio, el serotipo 3, si a mí me detectan serotipo 3, me puede dar fiebre hemorrágica por dengue, o sea, es más agresivo, mucho más mortal. Entonces, el serotipo me indica, ¿no?, lo que es la gravedad de la infección. Perfecto. En cambio, el genotipo me va a dar una característica como la que tú has hablado, resistencia. 1, resistencia dentro del sistema inmune. 2, resistencia frente a los insecticidas, pesticidas, etcétera, que tratan de controlar también el vector o la afinidad que tiene el virus con el vector. Todos esos cambios son genéticos. A nivel de genético, a nivel de la ecología, a nivel del mundo que los rodea. En cambio, el serotipo me va a marcar la pauta clínica. Genial. Hay un serotipo que es como un subtipo, me ha dicho, de un dengue más agresivo. Así es el dengue serotipo 3, subtipo 3. 3, a ver, cuéntame, por favor. Ese se detectó ya hace algunos años, el primer caso del subtipo 3 en Sri Lanka. ¿Ya? En Sri Lanka, ahí se detectó por primera vez, venía de la India, ¿ok? O sea, ese nuevo subtipo comenzó, digamos, a cocinarse, por decir, ¿no? Porque va ahí en esa efervescencia en la India. De la India, ¡plup!, se va al África Oriental, etcétera, y de ahí, ¡plup!, Asia. Y de ahí, ¡plup!, América. Entonces, ¿dónde se ve? África, Asia, Latinoamérica.
Entonces ya se detecta en países latinoamericanos la presencia de este serotipo 3, subtipo 3, podemos decir un serotipo 3 que da dengue hemorrágico o fiebre hemorrágica por dengue, agresivo, con tasa de mortalidad no evidenciada, mejorada, porque es subtipo 3. Porque es un subtipo 3. Bueno, para poder enterarnos de esto, tenemos que hacer pruebas. Por supuesto. Serológicas y inmunológicas. Así o sea, es. si no las hacemos, ¿cómo sabemos con qué enemigo nos estamos enfrentando? Así Ahí es donde tengo que ir. Porque claro, ha bajado el dengue en este momento, pero todavía no ha llovido horrible. Así es. Todavía no hay los reservorios que hay. Todavía no ha... O sea, pero va a llover en el norte. Va a llover en la zona de ahí. Ya sabemos eso. El río va a crecer. Los ríos van a crecer. Desde la sierra hasta la costa. Va a haber. Entonces, ahí, ahora es el momento de actuar. ¿Cómo se actúa? Preparándonos. ¿Cómo nos preparamos? Hay que hacer pruebas. Y eso me trae a colación en el año 2000, de 22 para 23, nuestras autoridades, porque el Centro de Virología, trabajando con el vicerrectorado académico y el rectorado de la Universidad San Martín, nos hizo la siguiente pregunta. Está empezando fines del 2022 el dengue. ¿Qué podemos hacer como universidad que tenga un impacto y ayuda en la salud pública? Porque las universidades investigamos, podemos investigar pues cosas pues inimaginables, pero tienen que tener impacto también en la salud pública, en las enfermedades del día a día. Y el dengue era el foco de atención a inicios del 2024, perdón, 23-24, ¿no? Tan rápido estamos 25. Entonces, ¿qué sucede? Al encargarnos esto, lo ideal que es, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? Te toman la muestra en un centro de salud, centro de atención primaria, te toman la muestra. Esa muestra la van a procesar y las envían a su central, a su laboratorio central que está en la dirección, la DIRIS respectiva, etcétera, etcétera. Si de ahí quieren hacer serotipo o genotipo, tienen que enviarlo al INS todo. Mira todo lo que pasa, más el trámite administrativo y todo lo demás. Pero ¿qué pasaría si en tu centro de salud, que muchos no tienen laboratorio, solamente toman muestra, yo te pongo una máquina, porque hasta ese tiempo se hacía ELISA, te pongo una máquina, te tomo la muestra con una prueba, por ejemplo, un kit de inmunofluorescencia, en 12 minutos sabes si tienes dengue o no. Pero no esperas hasta 48 horas, 72 horas a tu respuesta. Pues iniciamos un trabajo a mitad del año 2024, sponsoreado, trayendo máquinas que todavía recién estaban introduciéndose acá, que te miden con muestra de sangre total o suero, con cartuchos individuales, dengue, y simplemente la persona esperaba el paciente febril y con toda la sintomatología, que puede o no ser dengue, esperaba 12 minutos su prueba y sabía si era o no. Y se le daba el tratamiento de soporte respectivo ahí, en la posta, en el centro de salud. No tenía que ir al hospital. Demostramos que deberíamos tener en la atención primaria de la salud equipos portables para hacer y otras pruebas. ¿Por qué tuburizar el hospital con cosas del día a día? Estoy absolutamente de acuerdo con eso. La atención primaria de salud es algo en lo cual tenemos que trabajar, tenemos que mejorar. Los hospitales se llenan de casos de que no necesitan estar en el hospital y que podrían manejarse en la comunidad. Ese es un tema que a mí me gustaría tocar, importantísimo. Y además, ¿por qué no? Usted como municipalidad. La municipalidad por ahí tiene una brecha para poder trabajar en la salud de su propia población. Te agradezco mucho, compartimos ese sentimiento que a veces indigna, ¿ya? Pero resistimos. Ahí estamos. Te agradezco, Al pie del Arturo cañón. Pareja. Muchísimas gracias al doctor Pareja por habernos acompañado. Esta ha sido nuestra consulta con el inmunólogo. Nos vemos. Regresamos.
Bienvenidos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por recibirnos en sus hogares. Hoy, acá, ahora, tenemos un consultorio con el cirujano maxilofacial, aquella especialidad que se encarga de corregir ciertos problemas en la mandíbula, la boca, la cara, incluso cirugías graves, ahora que tenemos tanto accidente de tránsito, personas que se golpean con el timón, fracturas de mandíbula, fracturas de macizo facial. Estamos viendo muchísimo trauma últimamente y la ciencia ha avanzado, los especialistas en su conocimiento también. Pero hoy nos vamos a referir a un tema muy, pero muy frecuente. Se trata de algo que me sucedió el año pasado y creo que lo sacamos alguna vez en el programa, porque en este caso me operaron de la famosa muela del juicio. Ajá, vamos a ver qué es la muela del juicio, qué problemas nos puede traer, cómo se puede solucionar, cuáles son las alternativas terapéuticas. Para hablar de esto nos acompaña el doctor Hernán Molina del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá, doctor. Doctor, resulta que me comenzó a salir una puntita de muela hace como 1 año y medio, 2 años, y la puntita de muela se inflamaba, se desinflamaba, después salía con una bolsita de líquido, se rompía la bolsita de líquido y me volvía a doler, después me dejaba de doler, pasaban 4 meses y me volvía a doler, y así, y así, y así, hasta que el año pasado me tomaron una tomografía oral y salió que efectivamente me estaba saliendo una muela del juicio, pero no estaba saliendo así, sino estaba completamente echada en el último lugar de la mandíbula inferior, en el último, así. Y efectivamente, al tocarme, yo sabía pues que se trataba de la muela del juicio. Me vio una doctora muy simpática que me ayudó y me operó en una cirugía que en realidad no demoró tanto, pero el posoperatorio sí fue medio pesadito, tengo que decirlo. Cuénteme, ¿qué pasa con la muela del juicio? ¿Por qué es una muela tan especial y por qué a veces nos trae tantos problemas? Ya mire, en el tema de la muela del juicio es un tópico bien importante, porque nosotros cuando recién estamos, por ejemplo en el caso de los niños, su primer diente definitivo, o sea de adulto, empieza a salir a los 5 o 6 años. ¿Ya? Pero este tipo de muela recién sale a partir de los 16 hasta los 25 años, lo normal, porque en su caso, por ejemplo, fue a mayor edad. Sí. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, se puede adelantar su erupción o retrasar su erupción, como en su caso. Va a depender el espacio disponible que tenga para poder erupcionar o no. Entonces, ¿puede no erupcionar nunca también? Claro, por ejemplo, hay personas de 80 años, supongamos, o más edad, que se toma una radiografía y recién se da cuenta que su muela del juicio estaba ahí y estaba completamente enterrada, de repente estaba abajo. Mira. Entonces, siempre es necesario tener evaluaciones odontológicas completas, y esto es netamente la evaluación clínica y también radiográfica, porque así nosotros podemos evaluar que de repente esa pieza está en buenas condiciones, de repente puede quedarse ahí en buenas condiciones y no es necesario de repente retirarla. Pero de repente si está ocasionando de repente un problema como el suyo, que ya tenía inflamaciones como periconodaritis, otro tipo de situaciones que puede desencadenar una inflamación mayor o infecciones, es necesario retirarla. Pero hay en otras situaciones que de repente no, o de repente tomamos una radiografía y vemos que de repente hay una lesión que conlleva ese tipo de... Por debajo, incluso una colección puede haber, ¿no? Claro, o también que forme un quiste o que te forme algún tipo de tumoración. Entonces, en esos casos siempre es necesario evaluar una radiografía panorámica de rutina, ¿ya? Siempre tenemos que tener en cuenta de que la evaluación de todas nuestras piezas dentarias tiene que estar en relación a que si el odontólogo no la ve, entonces necesariamente tiene que tener en pie de que de repente qué ha pasado con esa pieza. De repente el paciente se la ha retirado previamente o de repente no ha salido. Y hay pacientes que de repente ya no tienen esa muela del juicio. O sea, ya no tienen ese germen, ya no erupciona y no está en la boca. Entonces ya estamos... Supuestamente el momento evolutivo del hombre está que esa muela del juicio ya va a dejar de existir, ¿ya? Porque antiguamente, o sea, en nuestros primates anteriores, tenemos que había hasta 4ª molar.
¿ya? Nosotros tenemos tercer molar, ¿no? Claro, ¿no? esa muela del juicio sería el tercer molar, pero anteriormente nuestros ancestros tenían hasta el cuarto molar. Pero paulatinamente, como va evolucionando el hombre, se ha ido también perdiendo cierto tipo de estructura, como sería el cuarto molar, y en algunos pacientes tienen agenesia de este tipo de tercer molar. Simplemente ya, no hay. Claro, ya no hay. Doctor, lo que tenemos a la espalda es una radiografía. Claro. Y miren qué bonito se ve, porque se ven hasta las curaciones de las muelas de abajo, ¿no es cierto? Claro. Pero ahí se ve lo que usted llama el germen de un diente que todavía no ha salido. ¿Es Claro, correcto? Correcto. Por ejemplo, ahí podemos ver que está el germen de la tercera molar superior y de la inferior. Y si usted logra ver la parte de adelante donde están esos dos dientes juntos, se logra ver como una imagen mucho más blanquecina. Sí. Que es una imagen ya... De una carie tratada. En ese caso podríamos ser sugestivos de que sea de repente porque sea... Se ha juntado la Claro, imagen. se ha juntado más de la cuenta que nosotros decimos apiñamiento. Vamos a pararnos un ratito porque esto está bien interesante, doctor. Tiene razón, esto puede corresponder a una superposición de dientes, ¿no es cierto? Claro, entonces... Y que se está apiñando, se están apiñando los dientes de adelante. Claro, entonces la fuerza eruptiva que tiene el tercer molar va a hacer que de repente esto vaya hacia adelante. Y al ir hacia adelante va a hacer lo posible que este apiñamiento sea mucho más severo. ¿Ya? Ajá. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, en niños menores de edad, por ejemplo, que todavía no ha erupcionado esta pieza dentaria, como en este caso de este paciente, es necesario retirar este germen dentario como de manera profiláctica. Y eso mayormente se hace una evaluación previa con el ortodoncista. Claro, porque este chiquito de repente para enderezar sus dientes puede necesitar aparato de ortodoncia. Claro. O sea, los fierros, señora, los fierros, los fierritos, ¿no es cierto? Que ahora ya son transparentes y todo. En mi época era un bozal lo que te ponían. Pero la verdad es que para enderezar los dientes, de repente hay que retirar esto para que no se apiñen. De eso se trata. Claro, porque este va generando una fuerza hacia adelante y de repente la ortodoncia va a generar una fuerza hacia atrás y si ambas fuerzas se conllevan, se anulan. Entonces necesariamente hay que retirarlo de esto para que esa fuerza pueda ser distribuida y se pueda manejar mejor la oclusión. Y eso, que este diente es sano, teóricamente. Claro, esta es una pieza sana, todavía no tiene ni relación con boca ni nada, ningún microorganismo que esté acá adentro. Entonces es netamente profiláctico. Perfecto, doctor. Estoy aprendiendo muchísimo, espero que ustedes también. Estos son temas que en realidad hasta ahora no hemos tocado. Imagínense, a mí recién, yo tengo 60 años, a mí me salió la muela del juicio a los 58, doctor. O sea, me comenzó a fastidiar a los 58. Probablemente haya estado ahí insinuada mucho tiempo, pero no me fastidiaba, ¿no? Doctor, y bueno, vamos a decir, cuando hay que extraerla, ¿cómo es el procedimiento, por favor? Porque a mí tengo entendido que me tuvieron que partir el diente en varias partes para poderlo sacar por partes porque estaba completamente cruzado. ¿Es un procedimiento ambulatorio, anestesia local? ¿Qué es lo que se requiere? Ya. Primero se hace una evaluación previa del paciente, en donde se determina, de repente hay pacientes que son muy ansiosos, entonces Claro. ahí elegimos si es que de repente va para una sedación o si el paciente ya es tranquilo o soporta el procedimiento, se hace de manera ambulatoria y local. ¿Ya? Entonces, el paciente va a su cita, se hace primero la asepsia antisepsia, o sea, que se colocan todos los campos estériles y se hace la infiltración anestésica. Pero en este caso la anestesia es una anestesia troncular, que quiere decir que se le va a adormecer prácticamente la mitad de la mandíbula y la lengua, la mitad. ¿Ya? Entonces, como el diente está de repente dentro de hueso, necesitamos nosotros de repente hacer una incisión y para poder la encía desplegarla de la zona y poder nosotros evidenciar dónde está el hueso y dónde está la pieza dentaria. Y eso nosotros vamos a utilizar unos tipos de, como unos taladros que normalmente utilizan Claro, ese ruido molesto que no le gusta a los pacientes, pero es necesario en este caso para nosotros poder destruir o eliminar el hueso que está tapando ese diente. Y el diente, ¿por qué no lo retiramos completamente? ¿Por qué? Porque de repente tendríamos que destruir demasiado hueso. Okay. ¿Ya? ¿Y por qué no sale de forma completa también de repente con algún movimiento? Porque ese hueso es muy duro, a comparación del maxilar. El maxilar es un hueso mucho más esponjoso y la mandíbula un hueso mucho más compacto. Entonces necesitamos destruir ese hueso, cortar el diente
en 2, 3 fragmentos lo mayor posible para causar el menos daño posible. Y también es importante eso, ¿por qué? Porque ahí justo pasa un nervio muy importante, muy importante, que se llama el nervio dentario inferior. Si nosotros laceramos ese nervio, la anestesia que tenía aquí el paciente la va a tener de por vida. Entonces, por eso es muy necesario evaluar previamente las imágenes, ver en situ cómo está ese nervio y también desplegar la mayor tipo de odontosecciones que nosotros le llamamos para poder retirar por fragmentos esa pieza dentaria y causar el menos daño posible. De acuerdo, amigos, ya lo saben. En realidad, además, sí puede ocasionar un problema más o menos serio en el caso de un absceso dentario, ¿no es cierto? Y eso sí, vamos a decir, requiere un manejo importante, tratamiento y manejo de antibióticos. Puede ser un tema delicado si es que usted no acude a tiempo a una revisión dentaria, y probablemente ustedes les derivan a estos pacientes de un odontólogo, ¿no? Ya, por eso es muy importante, cuando nosotros tengamos algún tipo de infección, ir inmediatamente al especialista, porque si no eso progresa y puede llegar hasta de repente hasta UCI. Hasta UCI, Claro, hasta el hueso, una- está muy cerca al cuello, muy cerca al cerebro. Una mediastinitis. Una mediastinitis, y llegas, en realidad, imagínense, los jugadores de fútbol, lo primero que hacen cuando llegan a un club nuevo es un chequeo dental, aunque parezca mentira, es así. Amigos, los dientes nos alimentamos, por los dientes hay que cuidarlos, y los dientes están en íntima relación con el hueso. Una infección en el hueso se llama osteomielitis, que puede llegar a ser muy, pero muy delicado y grave. Así que acuda a su odontólogo, haga profilaxis dental. Una visita al año es recontra importante. Muchísimas gracias al doctor Hernán Molina del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador. Ha sido muy interesante, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, queridos amigos. Regresamos enseguida con más. Bienvenidos, hola queridos amigos, muchas gracias por recibirnos en sus hogares. Esta, ahora aquí, es nuestra consulta odontológica en una subespecialidad muy importante, la odontopediatría. Aquel odontólogo que se dedica a cuidar la boquita de nuestros niños, futuros adultos con buena salud dental. Nos acompaña la doctora Silvana Anduaga para hablar de algo que ha estado en el macheteo constante de algunas personas que no tienen otra cosa que hacer que inventar temas que pretenden ser de opinión generalizada cuando están confundiendo más que nada a nuestra población, a la población en general. Vamos a hablar del uso racional del flúor. Tengo que decirlo que en algún momento de mi vida, en una consulta con el odontopediatra, tuve un baño de flúor en los dientes y que les digo que fue riquísimo además. Y la verdad es que esto no debería simplemente eliminarse por falsos profetas, para decirlo de alguna, desde mi punto de vista. Por eso, doctora, ¿cuál es su opinión? Muchísimas gracias por la invitación, doctor. De nada. Bueno, vamos a conversar un poquito del uso racional del flúor para aclarar algunas cosas que no alarmen a la población en general, ¿no? Porque se está hablando un poco de que tiene ciertos daños a nivel, ¿no?, neurológicos y a nivel, pues, ¿no?, de nuestro Renal, sistema. decía en varias cosas que... Sí, ¿no? Y lo que es cierto es que todas las evidencias científicas apuntan a que el flúor es el único elemento que tenemos para la prevención de la caries dental. Y este flúor es utilizado a nivel mundial en lo que sería la fluorización comunitaria. A través de la pasta dental. No, cuando decimos comunitaria, Ok. es a través de la ingesta de este fluoruro, Ok. ¿correcto? Entonces, para ponerle un ejemplo, en Estados Unidos la fluorización comunitaria es a través del agua, ¿correcto? El agua, ok. Más cerca, aquí en Brasil, en Sudamérica, también la fluorización es a través del agua. En nuestro país, nosotros contamos con una fluorización comunitaria a través de la sal, ¿no? ¿Correcto? Ok. Y en el caso de Perú, la fluorización de la sal tiene 200 partes por millón, ¿no? Y es algo que nosotros consumimos sal y estamos consumiendo flúor. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ese flúor es metabolizado y es secretado por nuestra saliva,
¿correcto? Y el ion flúor pasea, por digamos así, en nuestra saliva cada vez que nosotros estamos comiendo, digamos, baja el pH. ¿Y quién nos ayuda? Nuestra saliva con el ion flúor, ¿no? Nos ayuda a subir ese pH. Es decir, la desmineralización y la remineralización ocurre gracias a este flúor que está presente lo estamos ingiriendo en nuestra sal, en con Perú, el yodo. en nuestra sal. Con el yodo, ¿no es cierto? Porque eso también fue una revolución para evitar el bocio endémico en una época y que fue buenísimo. Nosotros en nuestro país tenemos además un otro ion positivo, porque lo estuve leyendo el otro día, doctora. Flúor, cloro, bromo, yodo son de la misma línea, rama de la tabla periódica de elementos, y nuestra agua es más clorada que fluorada, ¿no es cierto? Exacto. Nosotros no tenemos este suplemento de flúor en el agua. Pero hay, en nuestro país sí, usted sabe por nuestro tema geográfico, hay muchas aguas que son subterráneas, que vienen de los ríos, mineralizadas. Y allí sí hay flúor en el agua, ¿correcto? Perfecto. Entonces, nuestro país sí existe este tema grave que ocurre, que se llama la fluorosis dental, que es lo que ocurre por una ingesta inadecuada de fluoruro en una etapa de maduración. ¿Cuál es esa etapa para que a mí me dé fluorosis y me dé este único problema evidenciado científicamente que da el flúor? ¿Correcto? Es, para tener fluorosis en los dientes anteriores, debo de haber ingerido de manera excesiva fluoruro hasta los 3 años. Para que me dé problema de fluorosis en los dientes posteriores es desde los 3 años hasta los 8 años para tener mi fluorosis. Y esta fluorosis es un defecto del esmalte que está hipomineralizado y que obviamente es un problema porque está débil, hay que atenderlo, ¿no? Tiene diversos grados, ¿no? Entonces, según la evidencia, ese es el único problema que existe evidenciado científicamente por el consumo de fluoruros. Doctora, el uso de una pasta dental fluorada, que además no es consumida, sino te enjuagas y teóricamente la deberías botar, ¿no es cierto? Así es. ¿Tiene alguna contraindicación? ¿Existe algún problema? ¿Es correcto que haya macheteo? Exacto, no estoy de acuerdo porque en realidad el flúor es la única herramienta que nosotros tenemos actualmente para la prevención de caries dental, en realidad. Para ello está este título que usted bien ha mencionado, que es el uso racional del flúor. Tenemos que entender a todos los individuos como únicos y ver qué riesgo de caries dental tiene. Vamos a poner un ejemplo, un bebé que tiene lactancia nocturna, que tiene muchos problemas, ¿no? Sistémicos, inclusive la mamá tiene un riesgo de caries fatal, entonces yo tengo que racionalizarle a ella mayor cantidad de sesiones con fluoruros profesionales y tópicos, aparte del flúor de la sal, que es para todos los peruanos, ¿no? Perfecto. Aparte del cepillado. Individualizar al paciente. Es individualizar al paciente, a eso se refiere el uso. Y cuando este niño mejore, el riesgo baje, bueno, ya no le seguiré poniendo más fluoruros tan cerca a las fechas, ¿no? En tan corto tiempo. Entonces, ¿cómo se realiza este procedimiento, doctora? ¿Es a través de limpiezas especiales, de profilaxis dental? En realidad, la aplicación de fluoruros, según lo que marcan los estudios, es que basta con una limpieza. Nosotros en ayuda social, en campañas, cepillamos a los niños y ponemos nuestro gel de flúor o nuestro barniz fluorado. Es súper sencillo, es algo que protege muchísimo, es la única, vuelvo a repetir, la única herramienta que tenemos de prevención para la caries. Al final, ¿qué prefieres? ¿Caries? Sí. O tener algo que te proteja de las caries, exacto, ¿no es cierto? O sea, no hay mucho que elegir. Doctora, ¿y hay diferencia entre los dientes de leche y los dientes definitivos? En realidad, la diferencia de cada diente sí la hay en cuanto a su componente. El diente de leche tiene menos, ¿no? Minerales en el esmalte, tiene menos estructura, el diente permanente tiene un poco más. Por eso siempre los dientes deciduos o los temporales son los más vulnerables. Me gustaría poder comentarles sobre el uso, la dosificación que debe haber en la pasta dental.
Muy bien, doctora, porque eso también no se trata de hacer como en la propaganda, yo he visto. Exacto. Es importante. Vamos a ver la anterior y terminamos con esto, ¿le parece, doctora? Sí, doctor. Sí, una anterior. Por favor. Exacto. A ver, listo. Bueno, le quería comentar que teniendo en cuenta este uso racional de fluoruros y para que la población no se alarme y la tenga clara, correcto, que debemos usar pasta dental con flúor de 1000 a 1500 ppm con millón, porque ahora muchos papitos me dicen, quiero una pasta sin flúor. Entonces, bueno, decisión de cada uno, pero va a haber el riesgo de que haya la caries dental. Entonces, desde el primer diente que ocurre de 6 meses hasta los 3 años, ¿correcto? Este niño puede higienizarse con un cepillo de bebé o con un dedal. Mire, ahí hay un dedalcito, con un dedalito. Pero acá qué bonito que ha puesto. Como un granito de arroz. Así es. Así es la pintada del cepillo. Para no alarmar a la población, porque ahora ya no van a querer usar, doctor, pasta dental con flúor, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Toda la prevalencia de caries dental se va a elevar, ¿no? Entonces, esta indicación, según los estudios, aseguran que no haya ningún problema. Exceso, por exacto. supuesto. Otra indicación es que eviten el uso del agua. Eso ayuda muchísimo a la ecología, ¿verdad? Pero también ayuda a de que el niño que muchas veces usa el agua para cepillarse empieza a jugar y termina consumiendo más pasta dental, ¿no? De la que debería. Entonces, con esto nos aseguramos. Luego, cuando el niño ya tiene de 3 a 6 años, ya la cantidad es del tamaño de una arvejita, inclusive para nosotros. Y así estar tranquilos. Y así estar tranquilo, doctora. No es como se ven las propagandas, ¿no? No. Para pintar todo el cepillo. No. En realidad, no es así. La arvejita. La alberjita. Para todos. Alguna vez nos lo habían dicho, por favor, Gracias, adelante, doctora. Pase acá para básicamente despedir este bloque de nuestro programa. Estamos hablando de temas que están en boga, están en campaña, incluso están en algunas redes sociales con información que nosotros no consideramos pertinente. No solo nuestro punto de vista, es un punto de vista bastante científico, al cual nos acercamos casi a trabajos prospectivos, dobles ciegos, randomizados, información seria y contrastada, teniendo como única arma contra la caries en un país bastante cariogénico como el Perú. El flúor es una muy buena alternativa preventiva para cuidar nuestros dientes. Nuevamente agradecerles a ustedes, queridos amigos, por su atención y por supuesto a la doctora Silvana Anduaga, en nuestra consulta de odontopediatría. Terminamos. Uso racional del flúor. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, amigos. Regresamos con más. Muchísimas gracias, queridos amigos. Nos despedimos. Este ha sido el programa del día de hoy. Por favor, si va a salir de Lima, va a tener un fin de semana divertido, maneje con prudencia, no invada el carril de emergencia y respete las reglas de tránsito. Hagamos de Lima un lugar mejor para vivir. Nos vemos. Chao, chao.